Bueno, se ha planteado muchas veces, o varias veces, si las muertes de Dante y Saccheri pueden encuadrarse dentro de lo que se entiende por martirio. Martirio es la muerte por el odio a la fe. Y esto ha sido cuestionado, porque incluso ha sido cuestionado por la autoridad eclesiástica, que por vías diferentes se trató de introducir la causa de canonización de los dos, que, de acuerdo a las normativas vigentes, tienen que hacerse en la diócesis en la que murieron. En el caso de Denta se hizo una presentación en el Arzobispado de Buenos Aires en épocas del cardenal Corrachino, que había dado un cierto visto bueno, pero el cardenal Corrachino murió y después lo sucedió el actual Santo Padre Francisco, y las cosas cambiaron. Y bueno, ahí en el caso de Denta, que yo lo viví porque yo fui parte de la comisión que intentó, nos dieron como respuesta una brevísima nota que dice que bueno, que sí, que el profesor Denta era un hombre realmente católico sincero, etcétera, etcétera, pero que por el momento, dice, por el momento no es aconsejable iniciar su causa de beatificación, porque dice que dado el carácter político de la personalidad del profesor Denta y su compromiso temporal, no es posible aún recomendar. Bueno, la muerte de Denta se consideraba una muerte política y no martirial. Algo parecido, pero ya en otro tono, no tan amable, pasó con Saccheri. Unos amigos se presentaron bastante después, porque lo de Denta se hizo al principio de los 2000, mientras que esto de Saccheri fue en el 2017, ante Monseñor Ojea, que es el obispo de San Isidro, porque Saccheri vivía en una localidad aledaña a Buenos Aires, San Isidro. Y Monseñor Ojea le remite el pedido, que estaba avalado por un obispo, Monseñor Lona, obispo emérito de San Luis. Y este sacerdote, de cuyo nombre vamos a prescindir, hace un informe que en cierto modo echa una sombra sobre la ortodoxia de Saccheri, porque no solamente habla de que Saccheri era un buen hombre, un buen padre de familia, un católico sincero, pero dice que de los escritos de él se deduce que Saccheri tenía un solo enemigo, como enemigo número uno, que era el comunismo, y no se ocupaba de otros enemigos, lo cual no es cierto, porque basta leer el orden natural para saber que Saccheri en ese libro condena el liberalismo, el marxismo y todas las ideologías anticristianas, no solamente al comunismo. Pero el sacerdote ve como un inconveniente ese anticomunismo de Saccheri, y dice que ese anticomunismo tan radical de Saccheri pone duda acerca de si Saccheri estaba o no consustanciado con el espíritu de diálogo del Concilio Vaticano II. Dice, parecería como que Saccheri no estaba suficientemente identificado con el pluralismo y con el diálogo a partir del Concilio Vaticano II. Uno se pregunta si el Beato Angelelli estaba en el espíritu
del diálogo ecuménico, cuando consta que el beato Angelelli tenía un arsenal de armas en la diócesis. Bien. Estas cosas, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, no, acata lo que dicen los obispos, obviamente. Pero, ¿qué es el martirio? El martirio, brevemente, es la muerte por odio a la fe. San Tomás de Aquino tiene una cuestión entera dedicada al martirio. En la segunda de la Suma Teológica, cuestión 124 exactamente, trata el martirio dentro del contexto de la virtud de la fortaleza. El martirio es, dice San Tomás, el acto más, el máximo acto de la virtud de la fortaleza. Y dice, pertenece a la esencia del martirio que alguien se mantenga firme en la verdad contra los ataques de los perseguidores. Y dice, mártir es aquel que da testimonio de la verdad hasta morir por ella. San Tomás va distinguiendo ciertos grados de martirio. Martirio de la vida, martirio de la palabra, etc. Dice, pero San Tomás, hasta que no se entrega, hasta que no perdamos la vida corporal, todavía no hemos dado todo por Cristo. Por eso que la muerte, el martirio de sangre, consuma la noción de martirio. Ahora, San Tomás hace una distinción interesante, que dice que la causa por la cual alguien se considera mártir, pues murió por la verdad, pero no de cualquier verdad, sino de verdad de fe, la verdad, murió por la verdad de fe. Y ahí es una otra distinción, dice, pero la verdad de fe no solamente ha de entenderse como aquello que se cree, la credulitas cordi, dice, la credulidad del corazón, sino también las obras, esa fe que se proclama por las obras, ¿no? Por eso dice, toda obra virtuosa, cuando está referida a Dios y a Cristo, dice San Tomás, son manifestaciones de fe y bajo este aspecto pueden ser causas de martirio. Y pone el ejemplo de San Juan Bautista. San Juan Bautista es mártir no porque haya defendido la fe, sino porque denunció un adulterio, lo cual tiene que ver con la fe. Y en ese artículo 5, que es el último que cierra la Constitución 124, tiene estas preciosas palabras San Tomás, que dice, refiriéndose hacia aquel que muere por la patria, puede no ser mártir, dice, el bien de la República es el principal entre los bienes humanos, pero el bien divino, que es la causa propia del martirio, está por encima del bien humano. Sin embargo, como el bien humano puede convertirse en divino si lo referimos a Dios, cualquier bien humano, incluyendo la muerte por la República, puede ser causa de martirio. Y me parece que este texto de San Tomás es un traje a medida para Zelensky y Sakeri, porque obviamente es cierto que ellos murieron en una lucha política, pero la política es lo que era la manifestación pública de su fe. Ellos murieron por la patria, sí, claro, pero ellos concibieron la patria desde la fe. El patriotismo de Zelensky y Sakeri era un patriotismo referido a Cristo, a Dios. Por lo tanto, cae dentro de las causas de martirio. Bueno, en eso estamos. Así que yo creo, la convicción moral nuestra es que Zelensky y Sakeri son mártires en sentido estricto, mártires de la fe, por lo cual deberían ser beatificados sin necesidad de milagro, porque los mártires no necesitan milagro para ser beatificados, sí para ser canonizados. Pero bueno, estamos en eso. Por ahora no perdemos la esperanza. Mario, el mes pasado también Monseñor Aguer y Antonio, ¿no?, en un artículo que escribió en noviembre,
habló que no tenía dudas de la muerte martirial de Saccheri y lo mismo referido a Gente, Sí, que correcto. murió martirialmente, dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Así que también eso es un... Incluso Monseñor Aguer, no en esa ocasión que vos referís, sino en otra, hizo una distinción entre la muerte del padre Mujica y Saccheri. Por supuesto, ambas muertes son condenables, no cabe la menor duda. Y el padre Mujica, bueno, otro día hablamos del padre Mujica. Sí, tengo una dualidad con él. Por un lado, no puedo sino rechazar su montonerismo, pero por otro lado, no puedo tampoco evitar cierto afecto hacia él. Y ahí Aguer decía, lo de Mujica fue un asesinato político, lo de Saccheri no, fue un martirio. Así que bueno. Perdón, ¿no? Teniendo en cuenta lo reciente, ¿no? Con Argentino del Valle Larraure, que fue declarado siervo de Dios, creo que por ahí es momento de volver a insistir con el caso de Gente y de Saccheri, ¿no? Estamos, en el caso de Yenta, hay un grupo de amigos de la ciudad de La Plata que está tratando está gestionando ante el arzobispado de Buenos Aires. De Saccheri no sé si hay alguna otra cosa. Después de este intento del 2017, no he tenido noticia de que se haya insistido en la causa de canonización. ¿Qué edad tenía Genta cuando murió, cuando lo mataron? ¿Qué edad tenía? 65. Acababa de cumplir 65. Yenta cumplía años el 2 de octubre, el día de los ángeles custodios. Y el 27 de ese mes fue asesinado. Tenía 65. ¿Qué fue de los asesinos? El asesinato de Yenta y de Saccheri quedó documentado como crimen motivado por odio a la fe por los mismos asesinos. Esto no es común que ocurra. No es común que un asesino mate y deje la prueba del delito, el arma. Pero en este caso, posiblemente por ese humorismo divino que dice Castellani, los asesinos dejaron la constancia documentada de que lo mataban por odio a la fe a los dos. ¿Cuál es el documento? El documento es una carta que el Ejército Revolucionario del Pueblo, específicamente una facción creada por el ERP, que se llamaba Ejército de Liberación 22 de agosto, con esta firma, Ejército de Liberación 22 de agosto, esta fracción del ERP, creada por el mismo ERP, respaldada por la cúpula del ERP, le mandó una amenaza a Ricardo Coruchet poco tiempo después de la muerte de Yenta y de Saccheri. Ricardo Coruchet, insisto, estoy hablando obviedades para los que tienen mi edad o han vivido la época, pero posiblemente sea todo esto novedoso para los más chicos. Ricardo Coruchet era el director de la revista Cabildo y era amigo de Saccheri y tenía también contacto con Jordán Bruno Yenta. Y en la amenaza que le mandan, que es una amenaza aterradora, se explicita, y no estoy exagerando un ápice, se explicita un espíritu demoníaco en sentido estrictísimo. Los asesinos se dirigen a Ricardo Coruchet contándole que eligieron para matar a Yenta y a Saccheri dos festividades litúrgicas. La festividad de Cristo Rey según el Vetus Ordo y según el Novus Ordo. Se burlan de la Eucaristía, hacen la befa y la mofa de la piedad y de la devoción de Yenta y de Saccheri que acababan de matar, y le preguntan diabólicamente a Ricardo Coruchet qué día quiere que lo maten. Le dan a elegir una fecha del calendario litúrgico. La carta estaba escrita de tal manera
que era imposible no advertir que detrás de la redacción de la misma estaba la mano de por lo menos un sacerdote, por lo menos. Porque obviamente hay tecnicismos, giros, modos, que son los propios de un sacerdote y además los propios de la preparación eclesiológica de un sacerdote. Y luego supimos que efectivamente era así. El Ejército de Liberación, 22 de agosto, que filmaba esta amenaza tremenda contra Ricardo Curuchet, tenía dos jurisdicciones. Una, la cordobesa, que fue la que asesinó a Melón, me recordaba hoy Mario. A Melón fue asesinado en Rosario. La orden era matar a Allende, a Saccheri, a Melón y Curuchet. O sea, matar a las cabezas del nacionalismo católico en distintas áreas en que se movían. La jurisdicción cordobesa y la metropolitana, que era mucho más satánica que la cordobesa. Perdonen que insista, pero no estoy usando la palabra satanismo o diabolismo como una figura retórica, en sentido estricto, teológico, preternatural. Lo que supimos es que la célula de Lerner, que mató a Allende, a Saccheri y a Melón y quería matar a Curuchet, estaba integrada por dos jesuitas apóstatas. José María Macuca, de sobrenombre Llorens, y Héctor Jesús Ferreiros Taboas, uruguayo, Tupamaro. Este Héctor Jesús Ferreiros Taboas fue abatido por el ejército argentino en un enfrentamiento en Monte Grande el 1 de abril de 1977. En esa redada cayó la amante de Ferreiros Taboas, que era la delegada judía alemana de la Corte Internacional en aquel momento. Ahora bien, aquí viene, si cabe todavía, lo más satánico. Existe un blog llamado Mártires Cristianos en la Argentina, donde aparece textualmente este uruguayo jesuita apóstata como mártir. Y su nombre es recordado en el Parque de la Memoria. Aparece como desaparecido. Figura como desaparecido. No es un desaparecido, fue asesinado o fue ajusticiado, sería el término más apropiado, por el ejército argentino en esta confrontación que tuvo con una banda terrorista que acabo de mencionar. O sea, el asesino es considerado víctima. Y la víctima no merece siquiera la atención de la Iglesia para concederle siquiera el rango de siervo de Dios. Algo simétricamente terrible ocurre con Macuca Llorens. Desde mediados del 2021, a través de la Asociación Identidad y Dignidad tras las huellas de Macuca, se llama así, se está llevando adelante el pedido ante las autoridades eclesiales para lograr la beatificación y posterior canonización de José María Llorens, apodado Macuca. Macuca tiene un barrio que lo recuerda, una plaza en Mendoza, y dentro de la plaza un monumento. El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, hace las veces de guía para avanzar en la propuesta que se busca instalar en las esferas más altas de la Iglesia Católica. Ustedes saben que Colombo ha sido elevado actualmente al rango de presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Para llegar a ese cargo lo evalúan primero, o sea, le toman examen de carencias. Cuando advierten que carece de todo, desde la doctrina católica hasta la testosterona, ahí lo nombran en
el máximo cargo. Bien. El objetivo es lograr que el padre José María Llorén sea declarado santo, y para eso la entidad ya tiene designado un postulador, el padre Marcos Alemán, actual sacerdote a cargo de la parroquia Virgen de los Pobres en Mendoza. Entonces, bueno, acá tenemos dos cosas. Por un lado, la prueba documental de que lo mataron a los dos por odio a la fe. Y por otro lado, el satanismo que está detrás de todo esto. Justamente Mario recordaba el caso de Ordóñez. Lamentablemente, ojalá todos lo conocieran, el gordo Ordóñez era un personaje extraordinario. Y el año que viene se cumplen 20 años de su muerte. Habría que hacer algo para que fuera conocido. Es un hombre superior. Pero bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el gordo Ordóñez me decía, si esto no es satanismo, ¿el satanismo qué es? O sea, si esto no es luciferino, ¿qué otra inspiración tiene? Porque toda la carta era una burla a la piedad y a la devoción de gente y de Saccheri, una burla siniestra a la liturgia católica y una humillación tan grande para la próxima víctima, que era Ricardo Coruchet, que solamente una mente afiebrada por el diabolismo podía tener. Así que bueno, esto es lo que yo les puedo decir, y no me resulta grato decirles esto, porque indudablemente prueba que no solamente que el humo de Satán está en el templo de Dios, sino que nunca se fue. El Papa Pablo VI dijo, por alguna grieta el humo de Satán se ha colado en la iglesia. Está bien, Santo Padre, pero ¿se fue o no se fue? Parece que no se fue, todavía quedó y siguió avanzando. Y hoy ya directamente es el dueño. Esto es lo que yo les puedo decir. Lo demás serían conjeturas o hipótesis, pero esta parte que les acabo de contar, yo la he vivido. Yo fui parte de la revista Cabildo cuando llegó la amenaza. Lo vi a Ricardo mantenerse incólume, siguió adelante, dio a conocer la carta valientemente. Ricardo también es otro hombre del cual debería hablarse y mucho, porque soportó gallardamente esta peripecia. Y recuerdo que cuando yo quedé como secretario de redacción de Cabildo, gracias a la generosidad de Ricardo y de Ricardo Bernotas, que renunció y me propuso a mí, Ricardo me dio una serie de consejos sin decirme que me iba a dar consejos. No era un hombre de esa índole. Pero recuerdo que entre las cosas que me dijo esto. ¿Sí? Tenga miedo de las amenazas que no se anuncian. De las amenazas que se anuncian, no se asuste nunca, me dijo. Y fue un buen consejo, porque la verdad que recibimos tantas amenazas anunciadas que ya al final las coleccionábamos por orden alfabético, o por mes, o sea, ¿qué toca en junio? ¿Quién amenaza en julio? ¿Quién se postula como amenazador serial para septiembre, etcétera? En cambio, las que no llegaban, esas sí que hacían dudar un poco acerca de lo que nos podía llegar a pasar. Ricardo Coruchet soportó más de esa amenaza, muchas más, y soportó lo peor, que fue la tentación de ser extorsionado por plata para convertir a la revista Cabildo en un órgano de expresión del menemismo castrense. Menem intentó sobornarlo 2 veces a Ricardo Coruchet, poniendo a su disposición cheques en blanco y diciéndole que la cifra la pusiera él. Y que como Cabildo era la revista más leída en los ambientes castrenses,
Menem quería tener un menemismo castrense. Y el modo más apto que encontraba era el de comprar Cabildo y ponerlo a disposición. Y Ricardo rechazó 2 veces este ofrecimiento crapuloso, sabiendo que se exponía a un peligro, porque el que hacía de mediador para esta extorsión le decía permanentemente: a Carlos no le va a gustar, Carlos Menem, ¿no? A Carlos no le va a gustar que le diga que no, que era otra forma de amenazar. Este personaje siniestro que hizo de mediador también tiene nombre y apellido y escribe muchos bestsellers supuestamente en contra de la guerra antisubversiva. Por el momento tendamos un manto de silencio, pero llegará el día de desenmascarar a este patán que medra de la venta de sus libelos supuestamente antisubversivos, y que me consta, porque lo he padecido en carne propia a través de uno de sus libelos, me consta que es un mentiroso serial. Es un mentiroso serial que, como él mismo me dijo, vende y compra pescado podrido. Y es tenido por gran adalid de la lucha contra la subversión. Bueno, yo no sé qué hacen ustedes hasta ahora. Yo habitualmente estoy dormido. Ya le decía anoche a Cristian que después de las 22 soy un holograma. Así que no le quiero quitar tiempo a nadie. Yo le escribí unos versitos a Saccheri, ya que tengo un público cautivo, se los leo y los dejo en paz, los dejamos en paz. Bueno, los versitos míos dicen así. Son 3 partes, 3 sonetos, un tríptico. La primera empieza con el Omnia Instaurar in Cristo de San Pablo. La vida por delante para el mundo, cátedras, libros, becas, conferencias, la fama del dominio de las ciencias y un futuro solvente con fecundo. Y sin embargo, desde lo profundo, Dios te pedía lides y pendencias, batallar con celestes corpulencias hasta caer invicto y moribundo. Llegó el día y algunos no entendieron que el valor de esa sangre derramada era la lumbre de un amor previsto, porque esa sangre, Carlos, camarada, fue la simiente que en el surco abrieron las tropas del ejército de Cristo. Segunda parte, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo sabías como ellos lo sabían, tú con la gracia propia del martirio, el enemigo en su voraz delirio y los héroes que ya te presentían. Lo sabías y no te caerían ni esconderías a la luz del cirio. Valía la pena custodiar al lirio con tus manos que nunca se rendían. Toda enseñanza tuya estaba urgida de salvar almas, de cuidar a Roma, velando, varón fiel por la Argentina. Denunciaste al hereje en su guarida el orden natural, diste a su idioma y un leñazo a la iglesia clandestina. Tercera y última parte. Para los buenos la muerte es un puerto de descanso. San Ambrosio. Adviento y San Isidro, rumbo a casa. Con dominguera placidez me aguarda esa costumbre paternal, gallarda, de jugar a que el tiempo se retrasa. El pesebre está armado, lo acompasa, de cada hijo su ángel de la guarda. Hay una bendición que nunca tarda y hay un aroma navideño a masa. Sin embargo, Señor, tu itinerario, otro camino para mí elegiste a la par de tu huella nazarena, del altar al hogar, el funerario, dolor de cruz en ti con que crujiste, y en el cielo viví la Nochebuena. Muchas gracias.
tengo mucho para decir en cuanto a lo que fue Sakeri, que es con quien puedo hablar algo más, al lado de todo el semblante que ustedes nos han dado. Pero bueno, lo que sí puedo decir que aquello de que por sus frutos los conoceréis, su viuda, María Marta, ya fallecida, y sus 7 hijos, uno de ellos, Pablo, falleció este año en abril, joven, realmente encarnaron aquello que su padre vivió, enseñó y mostró, una coherencia e integridad y verdadero cristianismo, ¿no? Yo me crié al lado de ellos, yo soy muy amiga de María, que es la segunda, pero de todos, esas familias numerosas, todos somos amigos de todos, íbamos al mismo colegio, algunos hermanos míos coincidían, y por eso casualmente aquel domingo yo estaba en su casa, como estaban los 7 Sakeri, que iban de 3 años a 14 José, María 12, yo tenía 12, y éramos 3 amigos más, ¿no? También estaba yo, y bueno, debería haber ido última, pero bueno, estaba un amigo de Pablo, y otra amiga nuestra del colegio. O sea, éramos 10 en un Falcon. Éramos enanos. Y aquello del martirio es cierto porque la sangre de él nos bañó a todos. Adelante iban, manejaba María Marta, que nos pasó a buscar en misa porque ella había ido a misa el día anterior, y nos quedamos, o sea, hoy pienso, estuvimos 10 con el padre, con Carlos Alberto Sakeri, que en realidad le decíamos Bubi, y en la misa, y ella nos pasó a buscar, por eso manejaba ella, y al lado se subió él, y después estaba José con 14 y Clara, la más chiquita, y atrás. No me di cuenta que éramos 8, pero bueno, éramos 8 ahí atrás. Y bueno, nada, a 1 kilómetro más o menos de la Catedral de San Isidro vivieron ellos, donde dentro de poco van a poner la placa en la casa, que ha cambiado mucho el barrio, pero la casa de ellos está tal cual, y el Consejo Deliberante de San Isidro va a poner una placa en honor a él, por la memoria completa, ¿no? Y de todos los que murieron víctimas de la subversión. Esa misa fue a las 9:30 de la mañana, la misa de ahora de los 50 años va a ser a las 11. Por suerte les dieron un lugar en la catedral, digamos, esto ha sido bueno en la Catedral de San Isidro. Pero bueno, y volviendo a aquella época y retomando lo que son los Sakeri, lo que les puedo decir es que cada uno de ellos ha tenido una integridad, una sencillez, cada uno siguió su vida y siempre mostraron una verdadera fe, y eran como el padre, hombres y la madre, hombres de iglesia, no estaban ni de un partido ni de otro, ¿no? De fe, de comunión, muchos de ellos diaria, obviamente que semanal. Viviendo el padre, rezábamos en el cuarto de las bebas, que eran Inés, Rosario y Clara, que tenían 6, 4 y 3 años cuando murieron. Nos arrodillábamos todos en la cama de la más chiquita y rezábamos, y me acuerdo hasta las jaculatorias, a la Virgen de Fátima, la adoración al Santísimo, todas esas que la Virgen dejó en Fátima. O sea, esa costumbre siguió cuando él murió. Pues yo siempre seguí yendo a la casa, ¿no? Y aparte era como la casa donde no había un papá que estudiaba, y demás era como, bueno, la madre nos concedía que íbamos un montón de amigos y nos quedábamos a dormir. Y siempre siguieron rezando. La biblioteca quedó, el escritorio era donde a veces yo le ayudaba a María a estudiar alguna materia, con los libros, Gilson, todo esto que recordaba. Pero sobre todo eso, también quiero destacar que nunca vi odio, rencor, sentido de revancha, o sea, verdaderos cristianos, ni tampoco victimismo, no se regodearon o se valieron de eso. Yo me acuerdo José en un programa donde estaba también el hijo de Aramburu, que él dijo públicamente, no me acuerdo si era de Neustadt, bueno, algunos no tienen ni idea, los muy jóvenes, que él perdonaba a los asesinos de su padre. Y esto lo digo de corazón, es verdad, es verdad. Ellos nunca, o sea, ni siquiera vieron que a veces todos tenemos amigos conocidos que tienen un dejo de resentimiento, ¿qué le habrá pasado? Que siempre está enrevesado en la vida. No, ellos no. Así que aquello de que el ángel de la guarda que vos recitabas recién los cuidó, su papá desde el cielo, y el ángel de la guarda
de cada uno estuvo presente, porque son íntegros y verdaderos cristianos. Así que bueno, esa es mi forma de recordarlo al padre y a mis amigos. Bueno, nada.